Hola, hola a Bueno, todos. pues bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. Y hoy queremos hablar acerca de un concepto que a lo mejor no todos han escuchado, pero que una vez que pues empecemos a desarrollarlo, les va a quedar claro de qué se trata y muy probablemente les va a hacer sentido con muchas situaciones que pues vivimos todos en el día a día. Y se trata de la alienación. Para explicarlo así de manera muy breve y lo más sencillamente posible, la alienación es ese proceso a través del cual algo que considerábamos propio comienza a parecernos como ajeno. Algo que considerábamos parte inherente a nosotros comienza a no serlo, como si alguien nos despojara o algo nos despojara de eso. Pongo un ejemplo. Cuando aparecieron los primeros oficios, la carpintería, ¿qué otros se les ocurre? La herrería. Herrería, ajá, cuando empezaron a construir, Constructor. ajá, Casas, ¿no? las primeras casas o a lo mejor eh, los primeros tipos de calzado, pues había gente que desarrollaba esa habilidad a partir de su experiencia, pero además a partir de su propia creatividad. Ajá, hubo alguien que de alguna manera se las ingenió basándose en otros, por ejemplo, pero al final pues terminaban produciendo un producto o algo que tenía impregnada su esencia. Ok. Tomemos el ejemplo del zapatero, ¿no? Un zapatero fabricaba un zapato a mano, lo hacía de forma totalmente artesanal, desde ceros, desde la suela, desde la cubierta, ¿no? Hacía, pues, cosía el zapato a mano. Y en esta actividad, en este hacer, el zapatero impregnaba, pues, toda su creatividad, impregnaba como esa emoción o ese sentimiento que lo llevaba o que lo motivaba a fabricar un zapato, que era pues propiciar, no sé, una pisada más suave, ¿no? No sé, Ujú. para la gente. O sea, sí tenía implícito un motivo que iba más allá de su propia ambición, que tenía que ver con satisfacer una necesidad que ya existía en la humanidad, Ok. ¿no? Entonces, Ok. ¿qué pasa después de muchos años, después de muchos siglos, cuando aparece la producción en serie o la sistematización del trabajo? Las grandes empresas o los patrones, en este caso, extraen ese conocimiento de esas personas y lo sistematizan. Y no solo eso, sino que lo vuelven como patente, lo vuelven suyo. Entonces, empiezan a contratar a las personas, tanto que saben hacer los zapatos como a gente que quiere aprender, y empiezan a fabricar, pero ya de manera sistematizada. Entonces, de alguna forma, esa esencia que impregnaba el trabajador en la fabricación de ese zapato, de ese calzado, pues ya no está presente, porque ya es una tarea simplemente mecánica y repetitiva, ¿no? Y así lo podemos trasladar a muchos ámbitos de la vida y que ahorita lo vamos a hacer y que de alguna manera nos pueden ayudar a entender por qué muchas veces, incluso en la sociedad actual, pareciera que muchas veces sentimos que no encajamos. O si pensamos, por ejemplo, ahora sobre todo en los jóvenes, pareciera que este mundo no está diseñado para ellos. Y no generalizo, ¿no? Pero hay como una tendencia mm, pues muy marcada o muy presente en la actualidad, en donde pareciera que todo les parece ajeno. Entonces me parece que es un buen punto de reflexión, ¿no? Desde una concepción actual. Pues no sé, ustedes
qué piensen o qué opinen al respecto, pero me parece que es un tema muy, muy interesante. Considero que es importante abordarlo, ¿no? Justo desde esos inicios y si por ahí se encuentra un amigo, compañero, conocido o alguien que nos esté escuchando que se dedique al bonito oficio de la zapatería, pues qué padre, ¿no? Tenemos algún conocido amigo en común que se dedican a ello. Y fíjate que ahorita que estabas hablando acerca de este ejemplo, pues para quien me conoce y para los que no me conocen saben que yo también tengo un oficio y justamente como que me vi reflejado en esa parte, ¿no? Que es la fabricación de las salas, la de los muebles. Y fíjate que es bien curioso porque es muy cierto cómo con el paso del tiempo se va perdiendo justamente esa identidad que en un inicio te genera. Porque si yo recuerdo bien, cuando yo estaba aprendiendo el oficio, inicialmente fue por una necesidad, ¿no? Y todo el mundo trabajamos por una necesidad, ¿no? Pero poco a poco esa necesidad se fue convirtiendo también en un gusto, ¿no? Y hasta la fecha todavía me sigue gustando mucho la parte de poder crear no solamente mis propios muebles, sino poder darle a lo mejor esa felicidad a las personas de que les pueda fabricar un mueble a la medida y con las especificaciones tal cual como un cliente, como alguien que se acerca a mí, lo quiere, ¿no? Y la verdad es que eso a mí me genera una satisfacción enorme, ¿no? Me siento feliz y digo, más allá de la remuneración económica que obtengo por fabricar estos muebles, a mí muy en lo personal también me hace sentir bien porque de una u otra forma siento que estoy aportando algo que es valioso, ¿no? O que por lo menos para mí es valioso, ¿no? Que es el tener un hogar, sentirte cómodo en el hogar, con tu familia y demás, ¿no? Pero también he pasado a la otra parte, ¿no? En la que se tiene que sistematizar este proceso para poder satisfacer una demanda más grande o poder hacer todo en línea, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa parte de que el gusto que yo sentía en un inicio, pues prácticamente se va, porque digo, ya no lo hago yo directamente, sino ya tuve que emplear a personas que me apoyaran. Ese sistema productivo la línea de producción de X mueble, lo tuve a lo mejor que fraccionar en varias partes para que no se hiciera tan específico para una sola persona. Entonces, muchas de las veces o durante mucho tiempo, y es algo que me llegó ahorita, ¿no? Un flashazo así. Durante mucho tiempo nada más producía, pero ya nada más producía por producir, porque verdaderamente ya no sentía el gusto, ¿no? Ok, ahí por ejemplo, Y se perdió esa parte, o sea, digo, no es que se haya perdido del todo, porque la sigo trayendo y lo disfruto hacer, de verdad que lo disfruto hacer, pero en algún momento sí se perdió como esa esencia inicial de querer hacerlo por gusto, con amor, ¿no? Como lo hablábamos. Ajá, o por lo menos te quedó la idea. Pero Ajá. eso puede ser revelador. No sé porque, si bueno, va ahí, por ahí lo que por quieres decir. ejemplo, al inicio, bueno, los dos, concordaron en que tanto el zapatero, o en este caso tú, El mueblero. el mueblero, buscaban satisfacer una necesidad externa de alguien más. Claro. Entonces hablamos de algo impersonal. Ujú. Entonces, cuando es impersonal, pues hacemos las cosas con gusto, porque no es para satisfacer nuestro gusto ni lo que queremos. Pero, como bien dices, surge una demanda y entonces esa demanda te hace buscar una identidad. Claro. Y entonces, cuando existe esta identidad, pues entonces se pierde un poco esta parte inicial que era lo impersonal, ¿no? Que era el gusto por hacerlo, por satisfacer la necesidad de alguien más. Entonces, ya que tienes una identidad, empiezas a buscar cómo te beneficias, etcétera. Entonces, en esta búsqueda de identidad, pues dejamos de fuera todo lo demás y exactamente pues surge lo que dice Abraham. Pero, como mencionaba Abraham, yo creo que en la actualidad la gran parte de los jóvenes, y porque nosotros pues somos jóvenes, Chavorrucos. ni siquiera hemos encontrado esta parte donde
hacer algo impersonal y si lo hemos encontrado, No resistimos nos resistimos a hacerlo por prejuicios, ideas, por creencias. prejuicios, porque creemos que tenemos que sostener una identidad. O porque nos apegamos a nos aferramos a ese papel que... A un prototipo. Y ahorita quiero hablar de eso, pero retomando un poquito lo que decías y siguiendo la misma línea con la que inicié, ¿no? Más o menos contextualizando esta parte de la alienación. A mí me parece que esa necesidad, así como tú lo planteas, Ujú, porque tú dijiste, ¿no? Surge como una necesidad. ujú. A mí me parece que más bien surgió como una expresión natural, como un impulso natural, y después se convirtió en una necesidad. Ok. ¿Cuándo se convirtió en una necesidad? Precisamente cuando aparece, por ejemplo, la propiedad privada. Porque analicémoslo así, ¿no? Antes de que existiera la propiedad privada, digamos, pensémoslo en las antiguas, no sé, civilizaciones, pues la gente vivía de la tierra, tal cual. Digamos que la parte de la necesidad biológica de alimento la tenían cubierta. Claro, tenían que buscarle, ¿no? Tenían que, no sé si decir batallar, pero tendrían que buscarle y como fuera, satisfacían esa necesidad Ujú. biológica. Ajá. Pero cuando aparece la propiedad privada, entonces aparece también la ambición. Como, ay, ahora ya no estoy conforme con esto, ahora necesito más, ahora quiero más. Entonces es ahí cuando se convierte ya en una necesidad de otro tipo, ¿no? Ya más elevada a lo subjetivo, a lo simbólico. De decir, es que quiero más porque pues necesito ser reconocido, porque quiero, Sí, más enfocado al porque hacer, quiero a tener mejorar, porque quiero, no sé, imponer mi mi marca. fuerza, ajá, ¿no? Entonces me parece que conforme fue pasando el tiempo, se fue siguiendo esa misma lógica en todos los sentidos. Y llegamos a un punto en donde la mayoría pudimos experimentar esa alienación en muchos aspectos de la vida. Y en el mejor de los casos lo puedes identificar, como tú lo hiciste. Tú identificaste ese proceso en el que dejaste de hacerlo por, simplemente porque te satisfacía hacerlo y empezaste a hacerlo porque te ajustaste a un prototipo o a una demanda social, como de decir, pues es que ahora tengo que producir en serie porque ahora la demanda es mayor, pero eso al final tiene detrás una ambición Ah, o una necesidad ya subyacente de querer tener más, pero para satisfacer qué, habría que preguntarnos, ¿no? sí, Porque, cuando se tomó esa decisión de querer hacerlo a gran escala, obviamente ya dejó de ser esencial y pasó a un segundo plano, ¿no? Donde ya empiezas a desear otro tipo de cosas, empiezas a actuar de acuerdo a lo que hay a tu alrededor, empiezas a lo mejor a identificar tu competencia y dices, me gustaría hacer esto. O sea, ya empiezas a salirte de lo esencial, de lo básico, y empiezas a hacerlo ya por un tema más, si tú quieres, egocentrista, buscar justamente la aprobación y empiezas a Competitivo. adoptar un papel con competencia, ¿no? Incluso, y digo, sumándonos a la ola de un mundo globalizado, pues justamente es eso, ¿no? La sistematización de algo que ya se hacía bien y producirlo en masa. ajá, yo lo que veo es más la búsqueda del sentido de pertenecer. Porque precisamente tú dices, miras a tu alrededor y ves lo que la Ujú, competencia está haciendo, ¿no? claro. O estás viendo lo que, como decía Abraham, cuando surge la propiedad privada, ya el vecino tiene un jardín o ya tenía ganado, ¿no? Y entonces, Y como dicen siempre, el jardín del vecino es más verde, ¿no? entonces buscas no quedarte atrás, buscas Claro. ese sentido de pertenencia, incluso cuando vas al gimnasio. Ajá.
que llegas y ves a todo el mundo con sus audífonos, su botella fashion, y dices, yo quiero eso, no quiero estar fuera de. Y dentro de esta búsqueda de pertenencia, pues nos alejamos más de la esencia por lo que se inició cualquier cosa que sea. Perdemos nuestra esencia, nuestra identidad y empezamos a imitar. Y muchas veces, pues, si de por sí sabiendo un poco lo que quieres hacer o lo que quieres de tu vida, a veces te desvías, pues cuando no sabes o estás totalmente desorientado, pues buscas cualquier cosa para eh, sentirte que perteneces a un lugar o a un grupo de personas. Sin embargo, ahí está implícita la alienación todo el tiempo, aunque no la podemos ver. Ujú. Es como cuando llegas a ese punto, como cuando dicen, no, es que no puedo ver el bosque por culpa de los árboles. Eh, por ejemplo, quiero sacar a colación y que puede ser un tema sensible para muchos, pero claro, simplemente lo hacemos porque pues queremos como reflexionar, ¿no? Aportar nuestro punto de vista o la perspectiva que tenemos de algunas cosas y que a la mayoría le va a hacer sentido porque ahorita está muy de moda, ¿no? El tema de los Terians, ¿no? O Terriers, no sé Terrians, no sé cómo se llaman. Ajá, estas personas que se disfrazan de animales, ¿no? A lo mejor alguien que me esté escuchando y que pues sea Quienes adoptan la personalidad de un animal. Ujú. ajá, a lo mejor va a decir, pues no, ni siquiera saben pronunciarlo, ¿no? No saben de qué hablan o ni siquiera se disfrazan, a lo mejor es como que adoptan ese papel o se integran, no sé, no sé, no sé. A lo que voy es, y no es una crítica, más bien creo que es un reflejo precisamente de esta alienación y que no somos del todo culpables. O sea, un joven o un adolescente que siente que no encaja en esta sociedad, no tiene una culpa subyacente, digamos, ¿no? O sea, no es como que él es el que está mal y todo lo demás o todo el sistema está bien. O sea, y hablamos solamente en términos de bien y mal como para ejemplificar, ¿no? Porque al final no pasa tanto por un tema moral, no tiene nada que ver con eso, sino más bien con qué nos identificamos eh, y a qué estamos renunciando cada vez que elegimos algo. Y lo que queda claro desde mi perspectiva es que cada vez que nosotros decidimos identificarnos con algo que no es genuino, pues estamos renunciando a nuestra verdadera naturaleza o nos estamos alejando de nuestra verdadera naturaleza. Y ojo, no estoy diciendo que nuestra verdadera naturaleza sea ser capitalistas o que sea ser emprendedores o católicos, religiosos, o sea, no nada de eso, sino simplemente pues darnos cuenta de que precisamente al sentir que estamos en un mundo en donde no encajamos, en donde pues hemos perdido como cierto interés por las cosas de cómo funciona el mundo en la actualidad, ¿no? O normalmente, que tiene mucho que ver con el capitalismo, al final de cuentas, con el consumismo, con el mercado, ¿no? Eh, pues buscamos otras alternativas, algo que te haga sentir como que perteneces a algo precisamente y que no eres el único, que hay más personas como tú. Y, y bueno, ahí se diversifica. Sí, en- que, bueno, podríamos decir que es normal o no, pero ahorita porque es tendencia, pero todos hemos sentido esa sensación de no pertenecer a la sociedad o a nuestro entorno y buscamos siempre refugiarnos en cualquier cosa. Y si encontramos a alguien con la misma ideología, pues entonces se va generando una identidad donde nos podemos sentir cómodos. ¿Y qué pasa todo el tiempo? Pasa en la religión, pasa en el grupo de personas que salen a correr,
en el grupo de personas que van al gimnasio, o en su momento cuando salieron los emos o los punks. Al final es una ideología y crees que eso es tu identidad, es lo que eres. Que sostiene una postura ante el mundo únicamente. Para mí, cualquier identidad que uno adopte, cualquier moda o cualquier cosa, solamente lo que hace es sostener una postura, pero es una postura muy personal ante el mundo. Es decir, hay quien decide adoptar una postura de víctima en el mundo, como de decir, es que yo no sé qué hago aquí, yo no quería nacer. O es que no, a mí no me interesa nada de lo que me ofrece el mundo, de lo que me propone el mundo, y entonces yo voy a construir mi propio mundo y mi propio universo. Pero solamente está sosteniendo una postura ante el mundo o ante la vida. Entonces, lejos de decir, está bien, está mal, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, porque esto es lo que nos ha llevado históricamente al conflicto, a la guerra, a la destrucción y a la división, es preguntarte, ¿esta postura que tengo yo ante la vida o ante el mundo me está ayudando a tener una vida placentera, llevadera, agradable, digna de ser vivida, por así decirlo, o no? Y entonces me parece que esa tiene que ser la respuesta, no la que tú me des, no la que tú me des, sino la que tú sientes en el interior. Sí, que Porque justo, si lo haces para llenar un vacío, o si lo haces para satisfacer una necesidad de atención, de respeto, de autoestima, de amor propio, de reconocimiento, de aceptación, entonces me parece que la vía nunca va a ser esa. O sea, la vía, el camino siempre va a ser hacia adentro, no hacia afuera. Que vamos a eso, cada uno de esos puntos que acabas de mencionar, detrás de esos puntos hay un trasfondo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de de quererte sentir reconocido, de querer sentirte valorado, respetado y demás, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de ello? Y si vamos a lo que hay detrás de ello, verdaderamente volveríamos a lo esencial, a lo que verdaderamente es, a lo que verdaderamente somos. sí, y que, bueno, anteriormente yo he hablado sobre el reconocimiento y que va enlazado con la validación. Buscamos muchas veces la validación Sí, externa, externa. Entonces, cuando se busca esa validación, siempre intentamos como reforzar nuestro punto, como que alguien lo reconozca. Pero pues esta validación lo único que busca es autoconvencernos, porque realmente no estamos convencidos de esa percepción y buscamos que alguien más lo valide por nosotros. Y no solo ahí, no se queda ahí, sino que además quieres que los demás también lo experimenten. Sí, porque, O quieres imponer Quieres como imponer tu forma eso, de pensar, tu forma ajá, de a los creer. demás. sí, porque si ponemos un ejemplo, yo no voy a salir a la calle y voy a ir diciendo, oye, es que esta playera es café. ¿Verdad que sí es café? Pues no, simplemente es y Es dices, crema. no, no tienes por qué estar buscando una obligación, tú lo usas y etcétera, ¿no? Pero no buscas convencer. Y hablando de lo que decías, Mm. hay una película muy buena que se llama Historia Americana X. Mm. Es de un neonazi. Entonces, bueno, para no ser la larga, él pues genera una banda de neonazis y lo meten a la cárcel por asesinar a dos personas negras o tres Mm. personas. Entonces, dentro de la cárcel, pues se da cuenta que hay más neonazis, según, pero trafican con gente latina y demás, ¿no? Entonces él se pregunta, pues que no están sosteniendo el ideal, porque pues si realmente son neonazis, pues no tienes por qué tratar con gente que no es blanca. De otros colores. Entonces él empieza a entrar en ese conflicto y dice, es que no me cuadra, ¿no? No, no me cuadra. Y entonces, pues decide alejarse de los blancos porque no sostienen el ideal. Pero pues están todos los latinos, los negros y saben que él es un neonazi.
Entonces se hace amigo de un negro y el negro, pues le salva la vida, ¿no? Entonces él sale y pues se cuestiona precisamente esta parte pues, o sea, cuál era el ideal o cuál era la razón de. Y precisamente uno de los personajes le pregunta, bueno, le dice que todo el tiempo se ha hecho las preguntas equivocadas, por eso no obtiene una respuesta. Bien. Y la pregunta adecuada era, ¿algo de lo que has hecho o haces ha mejorado tu vida? Exacto. Ujú. Y Exacto. si tú encuentras la respuesta a esa pregunta, pues entonces si tú me dices que salir y vestirte de lo que tú quieras mejora tu vida, Sí, el detalle es que muchas veces nos dejamos engañar por la sensación. Tenemos la sensación de que sí lo hace, pero la realidad, o es como cuando dicen, pues tienes golpes de realidad, o sea, lo real simplemente emerge de manera espontánea y de repente te ves envuelto en situaciones que no son nada satisfactorias y a veces eso que supuestamente te otorgaba una respuesta o un consuelo o una postura que te sostenía en la vida, pues se convierte en un pesar o en simplemente un tipo de escape, como un tipo de droga pero que te mantiene como pues desconectado o aislado o... aquí lo increíble es cómo es que soportamos este sufrimiento. Porque a todos nos ha pasado que alguna vez te has emborrachado. Y en el momento pues te diviertes, a lo mejor, etcétera. Pero al otro día te da una cruda y, y no solamente bueno, hablamos del sufrimiento en este caso físico. Físico. Un O sea, sufrimiento moral, ¿no? Desde la cruda sí, moral. dolor, digamos. entonces yo por ejemplo yo digo, no, o sea, yo no sé cómo pueden aguantar este sufrimiento cada 8 días o cada tercer día de que te duele el cuerpo, Un dolor te de sientes cabeza, cansado, no puedes deshidratado. hacer tus actividades. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo la gente está dispuesta a sostener este sufrimiento? Me parece que eso solo demuestra lo adaptables y lo manipulables que podemos ser. Es decir, que el humano se puede acostumbrar a cualquier cosa, a Bien, cualquier cosa. lo que podemos ver aquí es que hay detrás, ¿no? Que intentas, digo, hablando del abuso de sustancias que alteran tu sistema nervioso y te hacen ver, percibir y sentir cosas diferentes, ¿qué hay detrás de ello, no? ¿Cómo va a poder hacerlo? Porque todos sabemos que de cierta forma el exceso de alcohol, el exceso de nicotina y demás fármacos nos hacen daño físicamente, mentalmente, emocionalmente incluso, ¿no? Es que en un principio no te haces adicto a la sustancia Ah, tal no, cual, claro. sino No, digo, y en su momento, a la sensación. en su momento es un lubricante social, cualquiera que sea la sustancia, y hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? El tema es cuando ya es muy repetitivo y cuando ya es de manera consciente, aún sabiendo que te va a hacer daño y que al otro día vas a amanecer con resaca, que al otro día vas a amanecer con los efectos secundarios de lo que consumas, ¿no? Eso es hablando en cuestión de sustancias. Ahora, si lo asociamos a relaciones tóxicas, como normalmente se le conoce ya, ¿no? Aferrarse a relaciones tóxicas justamente aún sabiendo que te hace daño y aún eres consciente de ello y lo sigues haciendo. Es que increíblemente se encuentra cierto placer en Ajá, el justo. dolor, en el sufrimiento. Y eso es a lo Y que voy. fíjese, a propósito de eso, hay un autor que no recuerdo cómo se llama y el libro, la verdad, tampoco, pero me acuerdo de la escena, digamos, ¿no? Y él dice una frase, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. ¿Y a qué hace alusión? Está narrando un pasaje en donde el personaje se encuentra perdido en un desierto y está muriendo de sed.
Y cuando siente que se desvanece ya, encuentra ¿cómo podemos llamarlo? Un Manantial. pozo. ¿Un oasis? Así, algo No así. manantial, porque el manantial está emanando agua limpia todo el tiempo y Constantemente. clara, digamos, ¿no? Ajá. En este caso encuentra como una especie de estanque, Un de bordo. pozo de agua pues totalmente sucia y contaminada. Aquí está la pregunta interesante. ¿Qué harían ustedes? Pero el agua contaminada, o sea, es tóxica. Sabes que si tomas agua estancada, te mueres o es muy probable que te mueras por todos las bacterias y microorganismos que tiene. Tomaría en Y pequeñas todo el dosis. mundo lo sabe, digamos, ¿no? Es que, Pero bueno, ¿qué haces? Tomaría, ¿Qué haces? tomaría en aquí, pequeñas dosis hasta que mi cuerpo se adapte. no, aquí lo interesante es que, y partiendo desde mi experiencia, probablemente la desesperación me Claro. haría sucumbir a beber agua aunque sé que me voy a morir a Digo, lo pero mejor. tampoco no tienes otra opción. Claro, es que, No hay otra fíjense, o opción. sea, ahí sí ¿Ya se no hay pone otra opción? muy interesante. O sea, No tienes y otra opción, tienes pareciera que que no hay una tomarla salida, de o todas no la maneras tomas. te vas a morir. Entonces, Ajá. cómo vas a morir? O sea, entre el dolor, está bien interesante, entre el Sí. dolor y la nada, prefiero el dolor. Es casi obvio y evidente que este personaje se lanzó sobre el agua. Y se dio un atascón. Sí. Entonces, bueno, eso lo podemos remitir a muchas veces a situaciones de la vida cotidiana, como las que planteabas. Ojo, no estoy diciendo que sea una constante, no estoy diciendo que sea una regla, como dicen, infancia no es destino, pero creo que este ejemplo nos puede servir como para entender ciertas conductas que podemos tener a veces. Claro que en la Si vida. tú de niño no recibías el afecto o caricias por parte de tus padres o de tus figuras De autoridad. de cuidado, vas a buscar ese contacto de alguna forma. Y eso lo vemos, por ejemplo, en niños, o sea, en casos reales, niños que no reciben casi ninguna muestra de afecto o de cariño por parte de sus padres o de sus figuras de cuidado. Y muchas veces son niños que a toda costa piden el contacto de sus padres, pero ya no en ese sentido, sino, va, yo te voy a desafiar o voy a hacer lo que sea necesario para que tú me pongas atención o por lo menos me toques. Es decir, muchas veces eso se complace a través de la violencia, de los golpes. Va, no importa que me pegues, pégame, pero hazme caso, tócame, ¿no? Voltea a verme. Ajá. Es como decir, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor, porque la nada Se les hace nos bola. parece insoportable. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Una niña, son ejemplos nada más, no aplica en todos los casos, infancia no es destino, repito. Una niña que no recibe muestras de cariño o de afecto por parte de sus padres, termina yéndose a veces con el primero que les habla bonito, porque encuentran en esa Un persona patrón muy repetitivo. algo